Recordemos un momento inolvidable de nuestro Jikot en su programa de viaje, un momento que llenó de emoción y dejó a más de uno sin palabras, y que sigue guardado en el corazón de cada uno de nosotros, incluso sigue en la mente de aquellos que no soportan al Jikot. Esto ocurrió en su viaje a Nueva York. En medio de la agitada ciudad, ambos lograron encontrar un refugio y paz en la cercanía del otro, donde sus risas y juegos y gestos de afecto nos recordaron una vez más la conexión única que ambos comparten. Fue un momento cargado de felicidad, un momento de complicidad y ternura, donde las acciones y palabras hablaron más fuerte que cualquier otra situación. Todo comenzó en su segunda noche en Nueva York, donde se hospedaron como en una casa de campo. Jungkook fue el quien tomó la iniciativa y cocinó para Jimin. Jimin había dicho anteriormente que se le había antojado pasta y Jungkook no dudó ni un segundo en consentirlo. Esto es un gesto lleno de cuidado y cariño que se transforma en un momento especial. Entre risas y miradas llenas de complicidad, compartieron la cena. Disfrutaron no solo de la comida, sino de la presencia mutua. Al día siguiente, Jungkook, con esa energía que lo caracteriza, se dirigió temprano a la habitación de Jimin, decidido a despertarlo para comenzar juntos las actividades del día. Jimin, sin embargo, tenía otros planes. Aún soñoliento, se negó al principio queriendo prolongar unos minutos más de descanso. Pero como todos sabemos, cuando Jungkook tiene una idea en mente, no se rinde fácilmente. Persistente, regresó a la habitación de Jimin, y esta vez, en lugar de insistirle para salir, se acostó con él. Fue un instante que dejó a todos sin aliento. Jungkook, con su típica mezcla de ternura y picardía, se echó en primer lugar sobre las piernas de Jimin, comenzando un juego que parecía sacado de un manual de parejas enamoradas. Entre pequeños momentos, hemos podido ver diversos cortes en la cámara, o sea que no sabemos cuánto tiempo Jungkook se quedaba en ciertas situaciones, ya que por la edición del staff simplemente nos enseñaron cortos momentos. Jungkook, por supuesto, no se quedó para siempre en esa posición, así que decidió, o de una manera inesperada por los cortes, lo vimos acostado al lado de Jimin. En un momento dado, Jimin, juguetón y decidido, comenzó a estirarse sobre Jungkook, creando un momento aún más íntimo. Jungkook, por supuesto, no se quedó atrás. Conocedor de Jimin y todo lo que tiene que ver con él, agarró a Jimin y le dio una palmada en la parte baja de su espalda. Todos saben dónde, porque sé que todos vimos este momento. Un gesto lleno cargado de ternura y un toque de diversión. Le dio unas pequeñas palmadas, un gesto de confianza y cercanía que ellos siempre comparten. La primera vez fue rápida e incluso podríamos decir que fuerte, ya que sonó, pero la segunda tuvo una matiz diferente, ya que fue un poco más suave, fue como una caricia, un gesto que hizo que Jimin se quedara quieto, porque cuando Jimin empezó a estirarse encima de Jungkook, Jungkook tomó la iniciativa de apresarlo en sus brazos, intentando abrazarlo por detrás, pero Jimin se negó. Comenzó a hacer movimientos y entonces Jungkook, para que se quedara quieto, hizo este acto de las palmadas, haciendo que funcionara al instante, ya que, como dije, Jimin se quedó completamente quieto. Pero claro que esto no termina ahí. Jungkook, como si de alguna manera quisiera prolongar la intimidad del instante, se acurrucó contra la espalda de Jimin, adaptando una posición que se recuerda a una pareja durmiendo en la posición que muchos suelen llamar cucharita. Fue un gesto tan natural, lleno de afecto, que dejó a más de uno maravillado. Sin embargo, justo cuando más nos sumergíamos en la escena,
Hubo otro corte. Nos quedamos con la duda de cuánto tiempo permanecieron en esa posición, cuánto tiempo duró esa muestra de cercanía que parecía espontánea y a la vez significativa. Al final Jungkook, siempre inquieto, se levantó y en un último gesto le dio otra palmada a Jimin como diciéndole: tú también levántate o sígueme. Las cámaras captaron estos momentos, pero no todos, porque Jungkook, al salir de la habitación de Jimin, hizo de las suyas y apagó la cámara y luego nuevamente la prendió. Realmente esto fue algo que Jungkook hizo durante todo el viaje. Podríamos hablar de las veces que él se aventuró a apagar las cámaras, demostrando una vez más que él hace lo que quiere y cuando quiere, y sobre todo, que nos muestra lo que él desea. Este momento, esta forma tan íntima, estos momentos llenos de complicidad que ambos comparten, nos dejan en claro lo especial que es su relación. La manera en la que ambos comparten y se comportan nos deja en más que claro que ambos comparten una intimidad digna de admirar y inigualable. Otro momento del que podríamos hablar es de uno de esos juegos que solo ellos entienden, y es cuando ambos jugaron a acomodarse respiración boca a boca. O bueno, fue Jimin el de la idea, ya que Jungkook era la persona herida, y esto comenzó cuando Jungkook se golpeó la cabeza en el yate, y de manera dramática se tiró al piso quejándose del dolor. Jimin y Tae, que estaban presentes, no pudieron evitar reírse de la situación, sorprendidos por la espontaneidad de Jungkook y el drama que estaba haciendo. Pero claro, en un momento dado que Jungkook no se levantó, Jimin fue hacia él con una sonrisa en el rostro y hizo como si lo estuviera resucitando, primero aplastando su pecho. Jungkook no se ponía de pie, simplemente estaba que se reía de la acción de Jimin. Pero claro, como sabemos lo coqueto que es Jimin y que no le teme a nada, tomó el rostro de Jungkook y tuvo la intención de darle respiración boca a boca. Jungkook no se puso de pie o mucho menos se quejó. Simplemente entre risas movió un poco su rostro. Claramente es porque estaban entre cámaras. ¿Qué hubiera pasado si Jungkook pudiera apagarlas como ya la ha hecho constantemente durante todo el viaje? Estoy seguro que antes de comenzar el juego él hubiera apagado la cámara, como ya lo hizo anteriormente, como cuando entró a la habitación de Jimin, cuando compartieron el jacuzzi, cuando estuvieron en un mismo auto. Al final del programa, para los que no recuerdan, Jimin y Jungkook se fueron hacia el aeropuerto, siendo Jungkook quien manejó el auto donde estaban los dos, solo los dos sin el staff. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver el viaje completo o al menos los momentos claves, ya que Jungkook apagó la cámara por horas y decidió prenderla cuando estaban a punto de llegar. ¿Qué conversación tuvieron? ¿Qué momentos pasaron? No lo sabemos. Por ello digo, si Jungkook tuviera la oportunidad de apagar las cámaras cuando él quisiera, este momento hubiera sido uno de ellos.